Tomé las fotos familiares en la boda de mi primo y me está demandando por invasión de la privacidad. La carta certificada llegó un jueves por la mañana, mientras editaba una sesión de retratos corporativos en el estudio de mi casa. Me llamo Jason Mercer y soy un fotógrafo comercial que hace 3 semanas pasó 12 horas en la boda de mi primo Derek, tomando fotos como regalo para él y su nueva esposa, Verónica. La carta era de un bufete de abogados llamado Hastings & Cole, informándome que Derek Thorne estaba emprendiendo acciones legales en mi contra por invasión de la privacidad, uso no autorizado de la imagen e infligir intencionalmente angustia emocional. La demanda exigía que destruyera inmediatamente todas las fotografías tomadas en la boda, entregara todos los archivos digitales y copias de seguridad y pagara $850,000 por daños y perjuicios por el uso no autorizado de sus imágenes y por sufrimiento emocional. Leí la carta 3 veces, con las manos temblorosas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Derek y yo habíamos crecido juntos, éramos inseparables de niños y nos mantuvimos unidos durante la universidad y hasta nuestros 30. Él me había pedido específicamente que fotografiara su boda porque confiaba en mí y quería fotos de calidad profesional sin el gasto de contratar a un desconocido. Acepté con entusiasmo, gastando mi propio dinero en alquiler de equipo y dedicando un fin de semana entero a capturar cada momento de su celebración. La boda había sido hermosa, celebrada en una finca vinícola con 200 invitados. Fotografié la ceremonia, la recepción, el primer baile, el corte del pastel, momentos espontáneos de familiares y amigos celebrando. Tanto Derek como Verónica me habían agradecido efusivamente esa noche, abrazándome y diciendo que las fotos serían un tesoro para siempre. Ahora, 3 semanas después, Derek me demandaba por casi $1 millón y exigía que destruyera cada imagen. La carta incluía acusaciones específicas de que había fotografiado momentos privados sin consentimiento, distribuido imágenes a terceros sin autorización y causado una grave angustia emocional con mis acciones. Nada de eso tenía sentido. Había fotografiado una boda, un evento público al que asistieron 200 personas. Todos los sujetos habían estado dispuestos y conscientes de mi presencia. No había distribuido fotos a nadie excepto a la propia pareja a través de una galería en línea privada con una contraseña segura. Inmediatamente llamé al número de Derek, pero recibí un mensaje que decía que había sido desconectado. Intenté con su número del trabajo en la firma de contabilidad donde había estado empleado durante 6 años, pero la recepcionista dijo que Derek ya no trabajaba allí y que no podía proporcionar información de contacto. Llamé a mi tía Linda, la madre de Derek, pero no contestó. Le dejé un correo de voz diciendo que necesitaba hablar sobre Derek con urgencia. Mi novia, Emma, entró al estudio y me encontró mirando la carta con incredulidad. La leyó por encima de mi hombro y dijo: «Esto tiene que ser un error. Derek no te demandaría de verdad». Quería creer eso, pero la carta tenía el membrete oficial de un bufete de abogados, con números de caso y fechas de presentación. Esto no era una amenaza ni un malentendido. Derek realmente había iniciado un proceso legal en mi contra. Pasé el resto del jueves tratando de contactar a familiares para obtener respuestas. Mi tío Robert, el padre de Derek, contestó, pero dijo que no había hablado con Derek en más de un mes y no sabía nada sobre una demanda. Sonaba preocupado y confundido, y prometió intentar localizar a Derek él mismo. Mi prima Amanda, la hermana de Derek, respondió a un mensaje de texto diciendo que Derek había estado actuando extraño desde la boda, evitando reuniones familiares y sin devolverle llamadas. Intentó visitar su apartamento la semana pasada, pero nadie abrió la puerta, aunque el carro de Derek estaba en el estacionamiento. El viernes por la mañana, llamé al bufete de abogados que aparecía en la carta y pedí hablar con quien estuviera manejando el caso de Derek. Me transfirieron con una abogada llamada Lydia Hastings, quien respondió con un tono seco y profesional. «Señor Mercer, mi cliente ha dejado clara su posición en la carta de cese y desistimiento. Debe destruir todas las fotografías inmediatamente y abstenerse de cualquier otro contacto con él o con la señora Thorne». Le pregunté qué bases tenía Derek para una demanda cuando él me había pedido específicamente que fotografiara su boda. Lydia dijo: «Mi cliente afirma que nunca dio un consentimiento explícito por escrito para la fotografía y que usted violó su privacidad al tomar y potencialmente distribuir imágenes íntimas sin autorización». Dije que eso era absurdo, que 200 personas me habían visto fotografiando todo el evento. La voz de Lydia permaneció fría e inflexible. «Señor Mercer, le sugiero que contrate a un abogado. Presentaremos la demanda formal en el tribunal la próxima semana». Colgué e inmediatamente llamé a mi agente de seguros para preguntar sobre la cobertura de responsabilidad civil para fotógrafos. Revisó mi póliza y me dio malas noticias. Mi cobertura era para accidentes y daños a la propiedad durante las sesiones de fotos, no para demandas que alegaran invasión de la privacidad o uso indebido de imagen. Necesitaría una póliza de responsabilidad de medios por separado, la cual no tenía. Esto significaba que defenderme saldría completamente de mi propio bolsillo. Durante el fin de semana, investigué abogados que manejaran derechos de fotógrafos y leyes de privacidad. La mayoría de las consultas costaban entre $300 y $500 solo para revisar mi caso, con tarifas por hora que iban de $250 a $400 después de eso. Me enfrentaba a decenas de miles de dólares en honorarios legales para defenderme de una demanda presentada por mi propio primo por unas fotos de boda que él me había pedido que tomara. El lunes me reuní con un abogado llamado Gordon Pierce, que se especializaba en propiedad intelectual y derecho de los medios.
años. Revisó la carta de cese y desistimiento e hizo preguntas detalladas sobre la boda. Derek firmó algún contrato o acuerdo antes del evento. Admití que no habíamos usado un contrato formal, ya que era un favor familiar, no una transacción comercial. Gordon frunció el ceño. Eso es un problema. Sin un consentimiento por escrito, pueden argumentar que no tenías permiso para fotografiarlos. Le expliqué que Derek me había pedido explícitamente que fotografiara su boda, que habíamos discutido listas de tomas y horarios. Gordon dijo, el consentimiento verbal vale algo, pero es más difícil de probar. ¿Tienes algún mensaje de texto o correo electrónico donde Derek solicite tus servicios de fotografía? Saqué mi teléfono y revisé meses de mensajes con Derek. Encontré mensajes de texto de hacía 4 meses donde me preguntaba si estaría dispuesto a fotografiar su boda, pero no pude encontrar mi respuesta. Probablemente había respondido verbalmente o la conversación había continuado en persona. Gordon tomó notas. Esto ayuda a establecer que Derek te quería allí como fotógrafo, pero no es un consentimiento irrefutable. El hecho de que distribuyeras las fotos a través de una galería en línea podría ser visto como publicación, lo que requiere un permiso explícito en algunas jurisdicciones. Se reclinó en su silla. La pregunta más importante es por qué Derek está haciendo esto. La gente no demanda a sus familiares por fotos de boda sin una razón de peso. ¿Hay algo en las imágenes que motive este tipo de acción legal? Dije que había fotografiado una boda normal con tomas estándar. Ceremonia, retratos, fotos espontáneas de los invitados celebrando. Nada escandaloso o inapropiado. Gordon sugirió que revisara cada foto cuidadosamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la reacción extrema de Derek. Dijo que necesitaría un anticipo de $5,000 para comenzar la representación formal si la demanda se presentaba de verdad. Autorice el pago, viendo cómo mi cuenta de ahorro sufría un golpe significativo. Esa noche, abrí la galería de la boda en mi computadora y comencé a revisar las 847 fotografías que le entregué a Derek y Verónica. Las imágenes de la ceremonia los mostraban intercambiando votos frente a familiares y amigos, tradicionales y hermosas. Las fotos de la recepción capturaban bailes, discursos, conversaciones en las mesas. Estudié cada imagen con atención, buscando algo inusual o potencialmente problemático. La mayoría eran exactamente lo que esperarías de una boda. Parejas felices, padres orgullosos, tíos borrachos bailando mal. Entonces noté algo en una serie de tomas espontáneas tomadas durante la hora del cóctel. Verónica estaba hablando intensamente con un hombre que no reconocí, alguien que no había estado en la ceremonia. Su lenguaje corporal sugería familiaridad, posiblemente intimidad. La mano de él estaba en el brazo de ella, su rostro cerca del de él, su expresión seria. El hombre tendría unos 50 años, bien vestido, cabello plateado, con un reloj caro visible en varias tomas. Había capturado unas 15 tomas de esta conversación desde diferentes ángulos mientras me movía por el lugar. En ese momento, había asumido que era un colega o amigo de la familia. Ahora, mirando más de cerca, su interacción parecía extraña para una boda donde Verónica debería haber estado enfocada en Derek. Seguí desplazándome por las imágenes de la recepción y encontré al mismo hombre en una mesa de la esquina durante la cena, mayormente oculto por otros invitados, pero visible en el fondo de varias tomas. Luego, nada. No aparecía en ninguna foto de baile o en imágenes posteriores de la recepción. Se había ido en algún momento durante la noche. Busqué cualquier foto que mostrara a este hombre con Derek o interactuando con otros invitados, pero no encontré ninguna. Solo había sido fotografiado con Verónica durante esa intensa conversación en la hora del cóctel. El martes por la mañana, llamé a Gordon y le describí lo que había encontrado. Me pidió que le enviara esas imágenes específicas de inmediato. Después de revisarlas, dijo, esto podría ser significativo. La identidad del hombre podría ser la clave para entender la demanda de Derek. Voy a contratar a un investigador privado para identificarlo y establecer por qué su presencia en la boda es importante. Autorice el gasto adicional, viendo cómo mis facturas legales seguían subiendo. El investigador, un exdetective de policía llamado Ray Caldwell, me llamó el miércoles por la tarde con hallazgos preliminares. El hombre en las fotos se llamaba Marcus Delacqua, un capitalista de riesgo de Seattle que había sido condenado por fraude de valores hacía 8 años y había cumplido 3 años en una prisión federal. Después de su liberación, Delacqua había cambiado su identidad a Michael Strand y se había mudado a California, donde había estado operando lo que parecían ser esquemas de inversión, apuntando a personas adineradas a través de relaciones románticas y asociaciones comerciales. Ray dijo, encontré a 3 mujeres que presentaron demandas civiles contra Strand por fraude. Cada una describe un patrón en el que se hacía amigo de ellas, ganaba su confianza y las convencía de invertir en empresas falsas. Una mujer perdió más de $300,000, otra perdió el negocio de su familia. Se me revolvió el estómago. ¿Crees que Verónica le está haciendo una estafa a Derek? Ray dijo que así parecía, sí. Tus fotos pueden haber capturado su reunión con su socio durante la boda, lo que proporcionaría evidencia de su colaboración continua. Si Derek descubrió los esquemas de Verónica por otros medios, ella podría estar usando esta demanda para que tus fotos se destruyan antes de que puedan ser usadas en su contra. Eso tenía un sentido perturbador. ¿Pero por qué Derek aceptaría demandarme? Ray dijo, o no sabes sobre las actividades criminales de Verónica, o está siendo manipulado para creer que has hecho algo malo. Las personas que han sido engañadas a menudo redirigen su ira hacia cualquiera que pueda exponer la verdad. Gordon revisó los hallazgos de Ray y dijo que necesitábamos investigar más a fondo los antecedentes de Verónica antes de que la demanda
de Derek se presentara formalmente. Durante la siguiente semana, Ray descubrió una historia preocupante. El verdadero nombre de Verónica era Veronica Strand y era la hija de Michael Strand. Habían estado trabajando juntos durante al menos 5 años, llevando a cabo estafas de inversión basadas en romances, donde Verónica se casaba con objetivos adinerados, obtenía acceso a sus finanzas y luego ella y su padre vaciaban sistemáticamente las cuentas a través de falsas oportunidades de inversión. 3 víctimas anteriores habían presentado denuncias policiales, pero los fiscales habían tenido dificultades para construir los casos, porque Verónica siempre sostenía que ella también había sido engañada por su padre, haciéndose pasar por víctima. Ray encontró 2 matrimonios anteriores en el pasado de Verónica, ambos terminando en divorcios rápidos, después de que los esposos perdieran una cantidad significativa de dinero. Derek encajaba perfectamente en el patrón, un contador exitoso con buenos ingresos y probables ahorros, solitario y confiado, ansioso por una relación seria. Verónica había sido cliente en la firma de Derek cuando se conocieron hacía 1 año. Su relación había avanzado rápidamente. Compromiso después de 6 meses, matrimonio 3 meses después. Gordon dijo: tus fotos son la primera evidencia documentada que conecta a Verónica y Michael durante un esquema activo. Por eso quieren que se destruyan. Me sentí mal de pensar que Derek estaba siendo victimizado por su propia esposa. Gordon presentó una moción para desestimar la demanda, argumentando que la fotografía en un evento público no constituía una invasión de la privacidad y que el motivo real era destruir evidencia de actividad criminal. La moción incluía los hallazgos de la investigación de Ray y las fotos de Verónica con Michael Strand. Los abogados de Derek respondieron agresivamente negando todas las acusaciones sobre Verónica y afirmando que Gordon estaba haciendo declaraciones difamatorias. Siguieron adelante con la demanda, presentando quejas formales en el tribunal que ampliaban las reclamaciones originales para incluir difamación y acoso. El caso se convirtió en una pesadilla de maniobras legales. Los abogados de Derek citaron mis registros financieros, listas de clientes y equipo informático, alegando que me había beneficiado del uso no autorizado de la imagen de Derek. Exigieron acceso a todos mis archivos comerciales y comunicaciones personales. Gordon contraatacó con mociones para limitar el descubrimiento de pruebas, argumentando que se trataba de una expedición de pesca de información diseñada para hostigarme en lugar de construir un caso legítimo. El juez se puso mayormente del lado del equipo de Derek, otorgando amplios derechos de descubrimiento. Tuve que entregar años de registros comerciales y pasar días con un especialista en informática forense haciendo copias de mis discos duros. El proceso costó otros $8,000 y se sintió como una violación. Todo mi negocio estaba siendo examinado porque había fotografiado una boda. Durante las declaraciones juradas, fui interrogado durante 6 horas por la abogada principal de Derek, una mujer llamada Claire Robbins, que me trató como si fuera un depredador que había acechado a mi primo y a su esposa. Hizo preguntas invasivas sobre mis prácticas fotográficas, si alguna vez había tomado fotos no autorizadas de personas, si tenía un historial de voyerismo o comportamiento inapropiado. Respondí a cada pregunta con sinceridad, manteniendo que solo había fotografiado la boda de Derek por su solicitud explícita y no había hecho nada malo. Cuando Claire preguntó sobre las fotos de Michael Strand, expliqué que había estado tomando fotos espontáneas durante todo el evento y no había notado nada inusual en esa conversación en particular en ese momento. Claire dijo: espera que creamos que no estaba fotografiando deliberadamente una conversación privada entre la señora Thorne y un amigo de la familia. Dije que había fotografiado docenas de conversaciones privadas ese día porque eso es lo que hacen los fotógrafos de bodas, capturar momentos genuinos entre los invitados. Claire sacó copias impresas de las imágenes que mostraban a Verónica y Michael, señalando la forma en que había enmarcado las tomas. Estos son claramente retratos intencionales, no fotos espontáneas al azar. Se estaba enfocando específicamente en esta interacción. Expliqué que una buena fotografía espontánea implicaba ser consciente de la composición y la iluminación incluso durante momentos espontáneos. Eso es lo que hacía que las fotos parecieran profesionales en lugar de simples instantáneas. Claire cambió de táctica y preguntó sobre mi relación con Derek. ¿Habíamos tenido alguna vez desacuerdos? ¿Había estado celoso alguna vez de su éxito o de sus relaciones? ¿Había desaprobado su matrimonio con Verónica? Respondí con la verdad. Derek y yo siempre habíamos sido cercanos. Me había alegrado por su matrimonio. No tenía ninguna razón para desaprobar a Verónica, ya que apenas la conocía. Claire siguió insistiendo, sugiriendo que había sido secretamente hostil a la relación y había usado la fotografía como un medio de sabotaje. La declaración se sintió como un interrogatorio diseñado para hacerme parecer sospechoso, independientemente de mi comportamiento real. Cuando fue nuestro turno de tomarle declaración a Derek, apareció en las oficinas del bufete luciendo delgado y agotado. No hacía contacto visual conmigo, mirando fijamente la mesa mientras Gordon le hacía preguntas. Derek testificó que me había pedido que fotografiara su boda, pero que había declarado explícitamente que las fotos eran solo para uso familiar personal, para nunca ser compartidas en línea o distribuidas públicamente. Esto era una mentira total. Habíamos discutido específicamente que yo proporcionaría una galería en línea para que los miembros de la familia pudieran descargar y encargar copias. Gordon le mostró a Derek mensajes de texto donde habíamos discutido la configuración de la galería, pero Derek afirmó que nunca había accedido a eso. Gordon preguntó sobre el matrimonio de Derek con Verónica, sus antecedentes, sus arreglos financieros. Los abogados de Derek objetaron repetidamente, alegando irrelevancia. Gordon presionó más,
preguntando si Derek estaba al tanto del historial criminal de Verónica o de la identidad de su padre. Derek explotó, gritando que estábamos tratando de destruir su matrimonio, inventando mentiras sobre su esposa. La declaración terminó en un caos con Derek saliendo furioso de la habitación y sus abogados amenazando con sanciones contra Gordon por acoso. Gordon se mantuvo tranquilo después, diciéndome que la reacción extrema de Derek sugería que o sabía de los esquemas de Verónica y era cómplice, o estaba tan profundamente manipulado que no podía ver la verdad. De cualquier manera, necesitábamos más evidencia. Ray continuó investigando, siguiendo los rastros financieros que conectaban a Verónica y Michael. Descubrió que Derek había hecho recientemente varias transferencias grandes desde sus cuentas de ahorro e inversión, por un total de más de $200,000, a una cuenta conjunta con Verónica. Desde allí, el dinero se había movido a varias sociedades de responsabilidad limitada y entidades comerciales, todas controladas por Michael Strand bajo diferentes alias. El dinero de Derek estaba siendo robado sistemáticamente, y él o no se daba cuenta, o estaba en negación. Gordon presentó una moción para obligar a Derek a proporcionar registros financieros que mostraran estas transferencias, argumentando que eran directamente relevantes para la razón por la que Verónica quería que mis fotos de la boda fueran destruidas. El juez denegó la moción, diciendo que las finanzas de Derek no eran pertinentes a una demanda de privacidad sobre fotografía. Estábamos atrapados en arenas movedizas legales, gastando dinero y tiempo defendiéndonos de reclamaciones frívolas mientras veíamos cómo estafaban a Derek. Mi tía Linda finalmente devolvió mis llamadas después de semanas de silencio. Estaba llorando, diciendo que Derek había cortado el contacto con la mayor parte de la familia después de la boda. Dice que no apoyamos su matrimonio, que estamos celosos de su felicidad. Verónica lo tiene completamente aislado. Le expliqué la demanda y lo que habíamos descubierto sobre los antecedentes criminales de Verónica. Mi tía estaba horrorizada, pero no del todo sorprendida. Conocí a Verónica 2 veces y algo no me pareció bien en ella. La forma en que controlaba las conversaciones de Derek, vigilaba su teléfono, insistía en participar en cada interacción familiar. Intenté hablar con Derek al respecto, pero se enojó y se puso a la defensiva. Dijo que el padre de Derek había intentado organizar una intervención hacía un mes, trayendo pruebas de los matrimonios anteriores de Verónica y de actividades financieras sospechosas. Derek se había negado a ver las pruebas y había acusado a sus padres de intentar arruinarle la vida. Se fue de su casa y no les había hablado desde entonces. Mi tío Robert había contratado a otro investigador privado que había encontrado información similar a la que Ray había descubierto, pero Derek no quiso escuchar. Estaba completamente bajo la influencia de Verónica. Tía Linda dijo que los honorarios del abogado de Derek para la demanda estaban siendo pagados por Verónica a través de una de sus entidades comerciales falsas. Derek probablemente ni siquiera entendía que me estaba demandando con su propio dinero robado. El juicio estaba programado para febrero, dentro de 3 meses. Gordon estimó que mis costos legales superarían los $50,000 para cuando termináramos, posiblemente mucho más si el juicio duraba más de una semana. Ya me había gastado la mayor parte de mis ahorros y había pedido un préstamo contra mi equipo de fotografía para cubrir los gastos. Mi negocio se resintió a medida que se corría la voz sobre la demanda. Varios clientes corporativos cancelaron contratos, preocupados por problemas de responsabilidad. Amigos y familiares estaban divididos. Algunos creían que Derek debía tener buenas razones para demandarme y pensaban que había hecho algo malo aunque no lo admitiera. Otros entendían que esto era una manipulación de Verónica, pero no sabían cómo ayudar. Mi novia Emma me apoyaba, pero estaba luchando con la tensión financiera y emocional. Habíamos planeado mudarnos juntos, pero esos planes estaban en pausa mientras yo lidiaba con las facturas legales. En diciembre, Gordon recibió una oferta de acuerdo de los abogados de Derek. Yo destruiría todas las fotos de la boda, pagaría $50,000 para cubrir los honorarios de los abogados de Derek y su angustia emocional, y firmaría un acuerdo de confidencialidad que me impediría hablar alguna vez sobre la boda o los antecedentes de Verónica. A cambio, Derek retiraría la demanda. Gordon me aconsejó que la rechazara. Están tratando de comprar silencio y destruir pruebas. Si aceptas, Verónica se sale con la suya estafando a Derek y potencialmente a futuras víctimas. Las fotos que tomaste son la única prueba documentada que la conecta con Michael Strand durante una estafa activa. Necesitamos protegerlas. Le pregunté qué pasaría si íbamos a juicio y perdíamos. Gordon fue directo. Podrías ser responsable de cientos de miles en daños, posiblemente perder tu negocio por completo, pero no creo que perdamos. Tenemos defensas sólidas y su caso es débil. El mayor riesgo es que incluso ganar te cueste todo en honorarios legales. Rechacé el acuerdo, decidiendo luchar. Enero trajo un avance en el caso. Una de las víctimas anteriores de Michael Strand, una mujer llamada Dorothy Fleming, que había perdido $300,000 en un falso plan de inversión inmobiliaria, vio la cobertura de noticias sobre la demanda de Derek en mi contra. Los reporteros locales habían recogido la historia por su naturaleza inusual. Dorothy se puso en contacto con la oficina de Gordon y se ofreció a testificar sobre el patrón de fraude de la familia Strand. Había estado casada con Michael durante 2 años, durante los cuales la había convencido de invertir en varias empresas que resultaron ser falsas. Verónica también había estado involucrada, haciéndose pasar por consultora de negocios y administradora de propiedades. Cuando Dorothy finalmente se dio cuenta de que la estaban estafando, Michael y Verónica desaparecieron de la noche a la mañana.
dejándola en bancarrota. Dorothy había presentado denuncias penales, pero los fiscales dijeron que carecían de pruebas de la intención de estafar frente a empresas fallidas. Nunca había recuperado su dinero y había estado viviendo de la seguridad social durante los últimos 4 años. Gordon trabajó con Dorothy para preparar su testimonio, mostrando el patrón de Verónica de usar relaciones románticas para estafar a sus víctimas. También citó los registros de los matrimonios anteriores de Verónica, demostrando el patrón consistente: romance vertiginoso, matrimonio rápido, transferencias financieras a negocios falsos, divorcio en menos de 2 años. Derek estaba siguiendo exactamente la misma trayectoria. 2 semanas antes del juicio, algo inesperado sucedió. Derek apareció en mi apartamento sin avisar un sábado por la mañana. Emma abrió la puerta y me llamó, con cara de preocupación. Derek estaba de pie en el pasillo, con un aspecto terrible, sin afeitar, con ojeras oscuras bajo los ojos, 10 kilos más delgado que en su boda. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Lo dejé entrar, cauteloso y confundido. Nos sentamos en mi sala de estar mientras Emma se quedaba cerca, protectora. Derek se quedó mirando sus manos por un largo momento antes de hablar. «Anoche encontré algo. Se suponía que Verónica estaba en una reunión de negocios, pero necesitaba acceder a nuestra cuenta conjunta para algo y vi transferencias que no reconocí. Grandes cantidades moviéndose a empresas de las que nunca había oído hablar. Comencé a revisar nuestros registros financieros y encontré que faltaban más de $180,000 de cuentas que pensaba que eran seguras». Se le quebró la voz. La confronté cuando llegó a casa y me dijo la verdad sobre su padre, sobre los matrimonios anteriores, sobre haberme usado. Quería sentirme reivindicado, pero al ver la devastación de Derek, solo sentí tristeza. Continuó: «Verónica dijo que la demanda era necesaria para proteger a su padre de volver a prisión. Necesitaba que tus fotos fueran destruidas porque lo mostraban en la boda cuando se suponía que estaba en Seattle bajo restricciones de viaje por su libertad condicional. Me convenció de que habías violado nuestra privacidad y que planeabas vender las fotos a los tabloides o usarlas para avergonzarnos». Derek finalmente me miró. «Lo siento, Jason, ella manipuló todo. Le creí porque quería creerle. Estaba tan desesperado porque este matrimonio funcionara, por haber encontrado a alguien que me amara. Ignoré todas las señales de alerta». Le pregunté dónde estaba Verónica ahora. Derek dijo que se había ido durante su discusión anoche, llevándose su laptop y sus cosas personales. Había intentado llamarla, pero su teléfono estaba desconectado. Había conducido a la dirección de su padre en Seattle esa mañana, pero encontró el condominio vacío, desalojado. Se habían ido. Derek dijo que había instruido a sus abogados para que desestimaran la demanda de inmediato, pero que entendía si yo quería presentar contrademandas por los honorarios legales y los daños. Cooperaría plenamente con cualquier investigación sobre Verónica y su padre. Gordon llegó a mi apartamento 1 hora más tarde, después de que lo llamé. Trajo documentos para que Derek los firmara, desestimando formalmente la demanda y proporcionando declaraciones juradas sobre las admisiones de Verónica con respecto al esquema de fraude. Derek firmó todo, respondiendo a las preguntas de Gordon con una voz monótona. Parecía vacío por dentro, destruido por la revelación de que su matrimonio había sido una estafa desde el principio. Gordon preguntó si Derek estaba dispuesto a testificar contra Verónica y Michael si las autoridades iniciaban cargos penales. Derek asintió. «Haré lo que sea para ayudar a evitar que lastimen a alguien más». Después de que Gordon se fue, Derek y yo nos sentamos en mi sala en un silencio incómodo. Finalmente dije: «Deberías haber confiado en mí. Hemos sido familia toda nuestra vida. Elegiste creerle a Verónica antes que a mí sin siquiera preguntar por mi versión». Los ojos de Derek se llenaron de lágrimas. «Lo sé. Me aisló de todos los que se preocupaban por mí. Me convenció de que mi familia era tóxica y controladora. Pensé que estaba defendiendo mi matrimonio y mi privacidad. No me di cuenta de que estaba defendiendo a las personas que me estaban robando a ciegas». Me preguntó si alguna vez lo perdonaría. Le dije que no sabía, que me había hecho pasar un infierno durante meses. Me había costado mis ahorros, dañado mi negocio, me había hecho cuestionar mi propio juicio y mis acciones. Derek asintió, aceptando el veredicto. «No espero el perdón. Solo quería que supieras que lo siento y que entiendo que lo que hice fue imperdonable». Se levantó para irse, moviéndose lentamente, exhausto. En la puerta se dio la vuelta. «Las fotos que tomaste en la boda son en realidad hermosas. Las volví a ver anoche tratando de encontrar señales que no vi. Todo lo que vi fue a alguien a quien le importaba lo suficiente como para capturar cada momento de lo que pensé que era el día más feliz de mi vida». Su voz se quebró. «Debería haberme dado cuenta de que eras la única persona a la que realmente le importaba. Todos los demás solo estaban viendo cómo se desarrollaba una estafa». Después de que Derek se fue, me senté con Emma a discutir lo que había sucedido. Ella dijo que debería buscar el reembolso de mis honorarios legales y de los ingresos comerciales perdidos. Estuve de acuerdo, pero sabía que Derek lo había perdido todo por el esquema de Verónica. Demandarlo por un dinero que no tenía solo aumentaría su miseria. Gordon presentó la documentación para desestimar la demanda con sobreseimiento definitivo, lo que significaba que Derek no podía volver a presentarla. También presentó todas las pruebas del fraude de Verónica y Michael a la oficina del fiscal del distrito, recomendando una investigación penal. En pocas semanas, un detective se puso en contacto conmigo pidiendo
copias de las fotos de la boda que mostraban a Michael Strand en el lugar. Esas imágenes se convirtieron en pruebas cruciales en una investigación multiestatal sobre la red de fraude de la familia Strand. Las autoridades descubrieron al menos 8 víctimas en California, Washington y Oregón que habían perdido dinero en estafas dirigidas por Verónica y Michael usando varios alias. El testimonio de Dorothy Fleming ayudó a establecer el patrón de fraude que los fiscales necesitaban para presentar cargos. El FBI finalmente rastreó a Verónica y Michael hasta México, donde vivían bajo nuevas identidades. Se iniciaron los procedimientos de extradición, aunque las autoridades advirtieron que podría llevar meses o años traerlos de vuelta para ser juzgados. Derek cooperó plenamente con los investigadores, proporcionando registros financieros y testimonios sobre cómo Verónica lo había manipulado. Solicitó la anulación por fraude, que se concedió rápidamente dada la investigación criminal. Volvió a vivir con sus padres, trabajando para reconstruir su vida y sus finanzas. La anulación lo liberó de las deudas de Verónica, pero sus ahorros se habían ido. Mi tía Linda me dijo que había comenzado a ver a un terapeuta y a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de fraude. Derek y yo nos comunicábamos ocasionalmente a través de mensajes de texto, mensajes breves en los que me actualizaba sobre el caso penal o me preguntaba por mi negocio. La calidez de nuestra amistad de la infancia se había ido, reemplazada por una cortesía formal y un daño mutuo. Entendí que probablemente nunca repararíamos por completo lo que se había roto, aunque la demanda no hubiera sido del todo culpa suya. La confianza, una vez destruida, era casi imposible de reconstruir por completo. Mi negocio se recuperó lentamente. Varios clientes regresaron después de enterarse de que la demanda había sido desestimada y de comprender todo el contexto. Di entrevistas a publicaciones de la industria de la fotografía sobre la importancia de los contratos y el seguro de responsabilidad, incluso para trabajos familiares. Mi historia se convirtió en una moraleja en los círculos de fotografía profesional. Emma y yo finalmente nos mudamos juntos 18 meses después de la odisea de la demanda. Habíamos sobrevivido juntos al estrés, lo que fortaleció nuestra relación, aunque había sido puesta a prueba severamente. La recuperación financiera tomó más tiempo. Había gastado más de $47,000 en honorarios legales defendiéndome de la demanda de Derek. Gordon me ayudó a presentar una demanda civil contra Verónica y Michael por esos costos, pero cobrar requeriría que fueran extraditados y condenados, lo que seguía siendo incierto. 2 años después de la boda, Derek me envió un mensaje de texto diciendo que Verónica y Michael habían sido arrestados en México y estaban siendo traídos de vuelta para enfrentar cargos en California. El juicio estaba programado para dentro de 6 meses. Me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con él para tomar un café antes de que comenzara el juicio. Quería hablar en persona sobre todo lo que había sucedido. Acepté, curioso por saber cómo Derek había procesado la traición y la destrucción de su vida. Nos encontramos en un café cerca de mi estudio, ambos nerviosos e inseguros. Derek se veía más saludable. Había recuperado el peso que había perdido y se había deshecho de la expresión atormentada. Me agradeció por aceptar reunirme y dijo que había estado trabajando duro en terapia para entender cómo había sido manipulado y por qué había elegido creerle a Verónica en lugar de a su propia familia. Creo que estaba solo, dijo en voz baja. Había pasado tanto tiempo enfocado en mi carrera que había dejado que las relaciones se me escaparan. Cuando Verónica mostró interés, estaba desesperado porque funcionara. Ignoré todas las señales de alerta porque reconocerlas significaba admitir que me habían engañado. Me miró directamente. Sé que destruí nuestra amistad. Sé que disculparse no deshace el daño ni paga lo que gastaste defendiéndote. Pero quiero que sepas que ahora veo claramente lo que te hice. Y lo siento de verdad. Dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba que entendiera que sus elecciones tuvieron consecuencias más allá del dinero y el estrés legal. Me hiciste dudar de mí mismo. Me hiciste cuestionar si había hecho algo malo al tratar de ayudarte. Tomaste lo que debería haber sido un recuerdo feliz de tu boda y lo convertiste en una pesadilla donde yo era el villano. Derek asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, llevo ese peso. He perdido 2 años de mi vida, la mayor parte de mis ahorros y relaciones con personas que amaba. Pero tú sufriste por mis decisiones y no puedo deshacer eso. Sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Esto no arregla nada, pero quería que lo tuvieras. Dentro había un cheque por $25,000. Derek dijo, he estado ahorrando agresivamente desde que recuperé mi trabajo. Esta es la mitad de lo que te debo por los honorarios legales. Pagaré el resto durante el próximo año. No es suficiente y es demasiado tarde, pero es lo que puedo hacer. Miré el cheque, sintiendo emociones complicadas. Una parte de mí quería rechazarlo, mantener la distancia y no aceptar nada de Derek, pero otra parte reconoció que esto era Derek, tratando de enmendar las cosas de la única manera que tenía disponible. Tomé el cheque y dije, gracias. Esto ayuda. Hablamos durante otra hora sobre el próximo juicio, su proceso de recuperación, hacia dónde se dirigía su vida. Había dejado su antigua firma de contabilidad y estaba trabajando para una organización sin fines de lucro, encontrando sentido y un trabajo más simple que no alimentaba su obsesión por el estatus y el éxito. Cuando nos íbamos, Derek dijo, sé que nunca volveremos a ser lo que éramos, pero espero que eventualmente podamos encontrar alguna versión de amistad de nuevo. No como antes, sino algo honesto, construido sobre quiénes somos ahora.
Le dije que lo pensaría, que necesitaba más tiempo pero que no cerraba la puerta permanentemente. El juicio de Verónica y Michael Strand tuvo lugar 8 meses después. Testifiqué sobre haber fotografiado la boda y cómo esas imágenes habían capturado la presencia de Michael, violando los términos de su libertad condicional. Dorothy Fleming y otras 2 víctimas testificaron sobre los esquemas de fraude que habían experimentado. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras de una operación de estafa multiestatal que había defraudado a las víctimas por más de $1.2 millones. Derek testificó durante 3 horas sobre su relación con Verónica, cómo ella lo había aislado de su familia, lo había convencido de transferir dinero a inversiones falsas y lo había manipulado para que presentara la demanda en mi contra para destruir pruebas. Su testimonio fue devastador y claramente emotivo. El abogado defensor de Verónica intentó pintarla como una víctima de los esquemas de su padre, pero la fiscalía mostró evidencia de que Verónica operaba estafas de forma independiente antes y después de la sentencia de prisión de su padre. Era una socia de pleno derecho, no una hija manipulada. El jurado declaró culpables a Verónica y Michael de múltiples cargos de fraude, conspiración y robo de identidad. Verónica recibió 12 años en una prisión federal. Michael, con su condena anterior, recibió 23 años. El juez, durante la sentencia, mencionó específicamente mis fotos de la boda como prueba crucial que había abierto el caso y evitado más víctimas. Después del juicio, Derek y yo comenzamos a reunirnos ocasionalmente para tomar un café o almorzar. Nuestra relación era diferente, más cautelosa y menos instintiva de lo que había sido, pero estábamos reconstruyendo la confianza lentamente. Se lo presenté a Emma, que se había mostrado escéptica sobre la reconciliación, pero poco a poco se ablandó a medida que Derek demostraba ser consistente en sus disculpas y restitución. Pagó los honorarios legales restantes que me debía en el plazo de 1 año, como prometió. 3 años después de la boda que había destruido nuestra amistad, Derek estaba saliendo con alguien nuevo, una maestra que había conocido a través de la organización sin fines de lucro. Esta vez se movió lentamente, presentándola a la familia desde el principio, manteniendo su independencia, atento a las señales de alerta. Había aprendido lecciones difíciles sobre la confianza y la manipulación. Fotografié sus fotos de compromiso como regalo, esta vez con un contrato adecuado y consentimiento por escrito, a pesar de que Derek insistió en que era innecesario. Algunas lecciones no se olvidan. Mi negocio se había recuperado y expandido, con varios clientes comerciales de alto perfil y una reputación de profesionalismo y prácticas éticas. La odisea de la demanda había sido horrible mientras sucedía, pero al final me hizo más cuidadoso y reflexivo sobre mi trabajo. Nunca volví a tomar un trabajo familiar sin un contrato, sin importar cuán cercana fuera la relación. Emma y yo nos comprometimos, planeando una boda pequeña centrada en la intimidad en lugar del espectáculo. Derek fue invitado, una señal de lo lejos que habíamos llegado en la reconstrucción de la confianza. La noche antes de mi boda, Derek me llevó a un lado y dijo: «Sé que no merezco estar aquí después de lo que te hice pasar. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu vida de nuevo». Le dije que todos cometen errores, pero lo que importa es si aprendes de ellos y trabajas para arreglar las cosas. Él lo había hecho, aunque le hubiera llevado años y le hubiera costado casi todo. Eso tenía que significar algo. El perdón no se trataba de olvidar o fingir que el daño no había ocurrido. Se trataba de decidir que la relación tenía suficiente valor como para reconstruirla a pesar de las cicatrices. La demanda de Derek me había enseñado que la familia podía traicionarte, que la confianza era frágil y que la manipulación podía convertir a las buenas personas en armas contra quienes se preocupaban por ellas. Pero su largo proceso de enmienda también me había enseñado que las personas podían cambiar, que la responsabilidad significaba más que disculpas y que algunas relaciones, por muy dañadas que estuvieran, valían el duro trabajo de la reconstrucción. 5 años después de tomar fotos familiares en la boda de Derek con una estafadora, fotografié su verdadera boda con alguien que lo amaba honestamente. Ambos más viejos, más cansados y agradecidos por las segundas oportunidades en relaciones que casi habíamos destruido por completo.